Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Bueno, muy bien, hoy nuestro viaje al fondo es con un actor colombiano que seguramente todos reconocen. Juan Pablo Barragán, un hombre absolutamente talentoso que creo que ilumina el lugar al que llega de inmediato, pero que sobre cualquier cosa creo que es un colombiano más que tiene una historia de berraquera importante y que además creo que es la prueba de que gran parte de nuestra salud mental tiene mucho que ver con nuestro contexto, con lo que vivimos, donde crecemos, las oportunidades que tenemos y también las oportunidades que no tenemos. Así que bienvenido y estoy feliz de tenerte acá para literalmente ir al fondo en esta conversación. Ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy Yo bien. estaba así, me sentí como todo serio, pues estaba así todo apretado. Relájate, estás en la sala de sí, tu casa. por favor. ¿Cómo estás? Bien, todo bonito, todo está chévere andando por donde es. Gracias también por la invitación. Estoy en un momento interesante de la vida, diría yo. ¿Estás en un momento tranquilo? Uy, sí, ya por fin. La tranquilidad que es un camino, pues que es una búsqueda, que hay que hacerla y que hay que aprender a mantenerla. Claro, Porque se le puede escapar a uno, se fácilmente. descuida a uno y se le dobla el tacón. Con lo que un poco yo te presentaba es el contexto de tu historia, ¿no? El camino que has recorrido para encontrar precisamente esa tranquilidad que tienes hoy. ¿Crees que precisamente eso, el contexto en el que creciste, las oportunidades que tal vez no tenías, fueron como el abono de pronto para que tu salud mental en algún momento se viera afectada? Sí, porque cuando hay hambre, muchas cosas suceden y lo digo en general. Uh-huh. Entonces, cuando el contexto es duro, cuando el territorio es lejos, cuando las oportunidades no están, pues empieza a afectarse uno porque uno empieza a decir, ¿por qué a mí? O el mundo tan grande y nací en Yomasa, decía un amigo, ¿sí? O por qué me pasan estas cosas. Pero también es una vuelta muy brava porque muchas veces uno no tiene ni siquiera a quién decirle eso o Claro. cómo entender eso que le está pasando a uno. Entonces, claro, se viene en un contexto donde la situación es dura, igual hay amor y todo, pero es dura. Y empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que las oportunidades son escasas Uh-huh. y que perteneces a un sitio determinado y que vivimos en una sociedad eh, también muy racista en muchos sentidos y en muchas cosas. También tenemos todo el discurso de que por ser del barrio uno no puede. Entonces empieza a crecer con eso, ¿no? Que era como... Empiezas a crecer con esas limitantes Sí, que de te que... pone la sociedad. Sí, es que tú eres de tal barrio, entonces tú ya estás mal y no puedes salir. Entonces parece que lo alejaron a uno desde chiquito. Uh-huh. ¿Sí? Ay, quiero hacer esto, usted no puede. Ay, Uh-huh. el que es tan horrible en la infancia. Entonces, claro, uno empieza a afectarse su salud mental y empieza a pensar cosas que no son y se empieza uno mismo se margina, Uh-huh. ¿sí? ¿Cómo hay que ser? Yo siempre digo eso, ¿sí? ¿Cuánto culo hay que tener? ¿Qué ropa hay que usar? Uh-huh. Con tanto estereotipo que ahora hay, ¿cómo tenemos que volvernos? Entonces también uno crecía con ese estereotipo del barrio de decir, no puedo porque soy del barrio. Y todos los del barrio son ñeros. Y lo ñero está asociado
a lo peligroso y a lo feo. Ujú. Por eso después con mi hermano decíamos, somos unos neoñeros, somos los nuevos ñeros que resignificamos nuestro territorio, nuestro barrio, que ya nuestro poder no es la batecabra. Nunca lo fue, pero pongo un ejemplo. Ujú, Ahora ujú. es que fuimos a la universidad, que nos formamos, que creemos. O sea, a ti, tú nunca, aunque ese fuera el contexto, tú nunca te sentiste o te creíste esa limitación. Tú siempre viste más allá. O en algún momento sí te la creíste y te sentiste chiquito, te sentiste de pronto con limitación frente a ciertas oportunidades, o no te creíste ese cuento. Yo creo que uno de los cuentos más duros del barrio es que uno es feo, Ok, ¿sí? Y eso es muy difícil de definir quién es bello y quién es guapo, sí, todas esas estéticas. total. Entonces el feo porque siempre te ves marginado, siempre sientes que se te ve el barrio y se ve el barrio Ok. feo, ¿ves? Entonces porque alguien decía, no, es que es porque tienen un problema de educación en los barrios. Y digo, no, porque si no, los políticos que estudiaron en los mejores colegios de Bogotá y de Colombia y en el mundo y son los que más roban, ¿sí? Ujú, Lo digo en general. ujú, O sea, decía un amigo, Ñero se roba un celular, un político se roba toda el agua de un pueblo, ujú, ¿sí? Entonces no es un problema de educación, de ese tipo de educación, ujú. sino es una educación del amor propio y el amor propio lo digo es de hacerse barra a uno, ¿sí? Porque entonces en el contexto está que está duro, que tus papás tienen que trabajar todo el día, que pasas solo, que vienes de profesores que gritan. Yo venía de esa educación del pellizco, del castigo de la profesora. Entonces parece que todo Con el mundo, regla. sí, con regla, y parece que todo el mundo dándole a uno, Ok. ¿sí? Y tú ves y no tienes con quién hablar, o quieres hacer algo y es imposible porque tú eres del barrio, y ese era un problema de uno creerse el cuento que por ser uno de un barrio no puedes llegar a otros sitios. Por Ujú. eso uno necesita referentes. Yo creo que el problema más grande era la ausencia de referentes. Ok. ¿Y quién Sí. fue un referente para ti? ¿O, cómo, o qué te hizo a ti salirte precisamente de esa historia que tú Sí, precisamente estás diciendo? Esa es la historia que nos cuentan y que nos hacen creer, que sí. no podemos salir de ahí, que nos vamos a quedar ahí toda la vida, que no tenemos oportunidades. Yo creo que fueron dos cosas. Una que, digamos, yo quería ser malo. ¿Tú querías ser qué? Sí, malo, malo, porque Malo, era ya. cosa, también me quería parar duro porque estaba cansado de que siempre me dieran y me la montaran, pero yo no podía, mi corazón, no, yo, mejor dicho, Ya hoy yo puedes iba, decir que has sido malo varias sí, veces. para eso actúo de malo, Exacto. pero yo iba a pelear o algo y me hacían bu y yo bu, y me ponía pálido. Me da risa que ahora mis amigos, no, vamos con Barragán, que ese es de Usme y tal. Yo, no, mijo, yo el primero que cojo el bolso y me va a correr, pues. Yo nunca me voy a poner a pelear con alguien. Eh, entonces, como que ese corazón y esa formación de mi mamá y de mi padre no permitían como ir más allá. Y hubo un referente muy importante que fue mi hermano Jaime Barragán, porque él fue el que empezó a hacer trabajo comunitario. Ujú. Y dentro del trabajo comunitario empezó a llevarme a participar de todo lo que él hacía. Y un día en el 97 me llevó a un concierto de rap. Y yo cuando vi eso, yo, ¡wow! ¿Qué es esto tan bacano, pues? Puedes decir las palabras Sí, que bueno, quieras. yo todo es Cintia. No, no, lo que pasa es que en ese tiempo solamente había metaleros, Ok. raperos y la gente normal, pues, que decían. Entonces yo quedé impresionado con todo lo del rap y encontré un lugar que se llamaba el Centro de Expresión Cultural, el SEC, y ahí entré a mirar lo de rap y me di cuenta que dictaban talleres de foto, de danza, de ¿Cuántos años teatro. tenías ahí? Ahí estaba cumpliendo mis 14 años, estaba volviéndome papá. Hmm. Creo que fui un adulto. Yo fui un niño que luego fue adulto y A las, ahora, o y sea, ahora estoy adolescente. claro. Además que fuiste adulto siendo niño un poco, pues, obligado, ¿no? Porque, pues, te llega un bebé, siendo un bebé Sí, además. claro, menos mal mi mamá me apoyó y lo que yo siempre digo, cuando una pelada queda embarazada o un pelado en el barrio, lo que necesita es apoyo. Porque Claro. uno lo primero que recibe es juzgamiento, juzgamiento. Fracasaste, dañaste tu vida. Y yo creo que en ese momento es cuando uno necesita Además, más dañaste tu amor. vida y le dañaste la vida a la A niña. otro, claro. Claro. Y éramos dos cagones, pues. Yo tenía 14, ella tenía 15, éramos dos niños. Estuvimos una sola vez, con respeto de ella lo comento, pero nunca Ujú. fue una vaina. No fue, claro, no fue una No, uno relación, no ni fue una... entiende, Ajá. no, uno ni entiende. Y volverse papá. Entonces, claro, ya empezar a trabajar, empezar
a tomar otro rol y también a comportarse de otra manera porque ya eres papá, ya eres hombre. ¿Y tú recuerdas esa época o sea, tú reconoces a un Juan Pablo feliz en ese momento o sientes que era un Juan Pablo que vivía de pronto más apagado o más triste? ¿Cómo recuerdas a ese Juan Pablo? Yo tuve un papá muy estricto, Ujú. em, demasiado estricto. Luego mi papá se fue, pues decidió otro camino de su vida y empezó a volver la palabra a mi casa. Y en la vuelta de la palabra a mi casa, eh, yo empecé a hablar como un loro. O sea, como que me sentí una liberación muy bella también de crecer, también entender lo que mi papá estaba viviendo en ese momento. Entonces siempre le metí energía, siempre sentía, yo tenía familia que era, siempre en la familia hay alguien chistoso, por ejemplo. Entonces a mí me gustaba esa energía, Ujú, siempre. Y como mi hermano me llevaba a hacer trabajo comunitario, me parecía muy chévere servir. Entonces ujú, descubrí que tenía un liderazgo. O sea ujú, que después de ser un pelado muy callado, ujú, empecé a encontrar eso. Y ujú. creo que eso fue lo que me empezó a dar flow. Te empezó a encender un Sí, poco. sí, sí, yo siempre fui, vamos, vamos, vamos a hacerlo, vamos para allí, vamos, o sea, siempre nací con esa energía, porque como no tenía el corazón para ser malo, entonces tenía una opción. Una vez tenía en el barrio las opciones de ser el malo o el bobo, No había puntos ¿sí? No intermedios. había intermedio, ¿sí? O sea, los unos pegándole a los otros y los otros, pues bueno. Entonces descubrí que siendo chistoso era un intermedio porque los malos no me pegaban y los buenos me acompañaban. Entonces encontré que si uno era chimba, pues, como dicen, si no conocen a nadie, chimba hacia usted. Entonces descubrí que eso me servía. O sea, el rap me ayudaba, o sea, como que ese respeto que yo quería en el barrio lo gané siendo amable, Ok. siendo bacano, siendo colaborador. Cuando empecé a hacer trabajo comunitario y voluntariado, empezó a transformarse todo. Ujú. Porque a pesar de que venía de un barrio duro y que había cosas duras, pues no todo el mundo en el mundo político roba y no todo el mundo en el barrio apuñalea. ¿Sí? Que eso Ujú. es como un discurso que es que todos los de la loma, no, allá también hay gente que lucha, hay gente muy áspera, hay gente que está en unas carreras divinas, que está en otros países que son, mejor dicho. Ujú. Entonces, como que el arte fue el que me salvó. Ujú. Cuando yo me subí a un escenario a rapear, yo, wow, ¿qué es esta vaina? Hola, ¿cómo están? Tal, Ujú. que me cantaba y mi mamá, ay, tan bonito que cantaste. Porque el arte tiene, cuando es recíproco, cuando alguien te dice qué bien lo que haces, Ujú. qué bonito estás hoy, tan bonito que bailaste, eso te sana la autoestima. Y ese es el poder del arte. Entonces cuando yo me subí al escenario y canté y el parche me dijo, hey perro, lo haces bien. Ujú. Cuando mi mamá fue y me vio, wow. ¿Me entiendes? Entonces era un empoderamiento ahí muy, muy bello y siempre sentía que mi labor era la buena onda en el salón. Si yo tenía un lápiz, lo partía, no me importaba pues para ver si otro parcero no tenía, rotaba esfero. Siempre odié a la gente envidiosa. Yo siempre sentía que tenía hambre cuando niño. Era como antojado, como que como colgando jeta, que decían. Ajá. Que uno pasaba por una panadería y "Ay, tan rico un bizcochito". Sí, entonces como conocí gente muy egoísta. Entonces siempre yo todo lo que tuve compartí, compartí, compartí. Porque me parecía importante, porque es feo tener hambre. ¿Tuviste hambre? Sí, claro. Y la tendré toda la vida, porque a uno cuando se le pasa el hambre, se le acaban los ánimos de continuar. Uno a veces se llena y está ahí, ya se acomodó. Ujú. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener un poquito de hambre en lo que uno hace. Y sí, Claro. claro, a veces, como todo niño, es que uno de niño es muy antojado, marica. Entonces, me parecía bello el compartir. Ujú. Nací, mi madre siempre fue una mujer de un corazón increíble. Ujú. Eh, entonces, creo que por eso yo venía de eso, sí, a pesar de que yo quería ser malo, pero no me daba. Ujú. A pesar que después me vuelvo papá y digo, uy, la cagué, a pesar de que me tocó empezar a camellar, a lavar taxis. Mi papá me enseñó un oficio divino que fue la construcción. Ujú. Entonces yo me enfoqué a la pintura, a camellar, sí, sin tristeza, así, no, pobrecito, ay, el barrio tan duro, no, papi, todo el mundo camella y ese es mi camino. Entonces empecé a darle y el arte siempre era el que me salvaba de no te vuelvas tan señor. Mi mamá me dijo, no te vas a salir de estudiar. Ujú. ¿Sí? Así tengas el hijo, así, vamos para adelante con mi hermano, vamos. Entonces eso era muy, muy lindo, ¿sabes? Muy lindo. Es que es el amor. Es que la salud mental, uno necesita ese amor, uno necesita gente que le haga barra.
¿sí? Ok. Porque uno a veces se encuentra con mucha gente que no va para el mismo lado. Y no importa, siempre le van a decir a uno que no, que uno es así, que uno es así. Pero tú necesitas amor, necesitas andar con gente que eche vitamina, ¿sí? Y a veces nos rodeamos mal. Ujú. Y creo que una de las cosas más importantes de la salud mental es tener red de apoyo, como dicen. Es tener un parche chimba. Es gente con la que puedes ir a... Tú tienes que tener parche para ir a bailar, marica. Tienes que tener parche para llorar, para llamar, perro, estoy mal, caiga. Sí, yo cuando he tenido problemas duros, yo llamo a mis amigos a mis amigos, marica, estoy muy mal, estoy roto, puedes venir a casa, me siento mal. Ujú. Y se ver, la buena para toda mi red de apoyo, para mis amigos, para la banda linda, porque yo siempre animo. Y yo decía, ve, ¿y el animador quién lo anima? Claro. Sí. ¿Y cómo llegaste, empezaste por la música y cómo llegaste a la actuación? ¿Cómo llegas al Juan Pablo que conocemos hoy? Pues siempre me hacía unos dramas. Eh, creo Yo he que, actuado siempre, toda la sí, vida. nací llorando, dijo un amigo. Imagínate que yo me empecé a meter en todas las cosas de arte, pero siempre se me salía lo escénico desde el rap. Ok. Y escuché a alguien que me dijo, ay, usted debería estudiar teatro. Ujú. Y me dijo, hay una universidad que se llama la SAP, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Y mi hermano fue el primero, que tan bonito que es el ejemplo, mi hermano mayor entró a estudiar a la Distrital Biología. Ujú. Y, y como que era como el que iba a otra tierra y traía algo, traía un mensaje, porque yo que iba a ir al centro, o sea, usted era malo en el barrio, en la cuadra, pero Bogotá es tenaz, yo vivía en Usmen, en mi barrio Yomasa, y mi hermano empezó a traer ese interés, alguien me dice eso, yo hablo con mi hermano, y mi hermano me compró el formulario, yo ya había, pues yo en el barrio montaba zancos, fui profesor de teatro, de rap, o sea, como que ya me movía en eso, Ujú. y resulté presentándome a la SAP, y pasé de eso que pasan 40 y dejan dos abajo, por si Ujú. alguien no se presenta, ahí pasé esos dos de abajo. Y alguien no se presentó, gracias, donde quiera que estés. Y gracias a ese man, yo Sea lo que sea que entré, estés haciendo, gracias. gracias. Y ahí entré a la universidad a estudiar, a conocer Bogotá, a asumirme también con el apoyo de mi familia, teniendo un hijo. Allá tenía 19 años, 19, 20 20 cuando entré a la universidad. Y Ujú. ya mi hijo tenía casi 6 años. Entonces, bueno, a camellar en la universidad, dictar clase en el barrio y cuando salían camellos de pintar y estucar, bueno, ahí me metía. Ujú. Y ahí empecé pues a profundizar en el arte que siempre me ha gustado. Hay algo de tu historia que a mí me llama mucho la atención y es un poco que no solamente esa actitud que has tenido frente a la vida, ¿cierto? Que es positiva, que es alegre, que es desde, desde esa esquina de quiero entregar lo mejor de mí, quiero ser una persona buena, vamos para adelante independientemente de las circunstancias. ¿No crees que también caminar la vida de esa manera también como que te alejó de poder sentirte de repente triste cuando te tenías que sentir triste o mal cuando te tenías que sentir mal? Como que muchas veces tanto movimiento, y lo hablábamos en algún momento Claro. también, el estar en un contexto en el que no te puedes, entre comillas, dar el lujo de estar mal porque toca levantarse a trabajar, Sí, es sí. como, pero en Eh, algún momento igual la vida te pasa esa no, factura. la vida pasa factura, pero usted tiene, o sea, marica, se deprimió, pongas a hacer algo, hermano. A hacer algo, o sea, como que llore rápido y siga, porque era todo muy duro, había que trabajar, había que vivir, o sea, había cosas más importantes, entonces también uno a veces no tenía tiempo. Los psicólogos no existían, eso era para los ricos, los terapeutas tampoco. ¿Qué Ujú. hacer? ¿Sí me entiendes? Entonces, como que Sí, eh, cuando hay hambre hay una mayor preocupación. sí, o sea, Exacto. pues papá, estás preocupado por una cosa que de verdad no tiene, o sea, de verdad te estás preocupando por eso, a lo bien. Entonces, como que uno mismo se hace barra a veces como a lo bien. O sea, ¿tu preocupación es esa? No, huevón. Coge oficio, ponete a barrer, ponete a pintar. Échale ganas. Échale ganas, hay muchas cosas por hacer. Porque también era una vaina, claro, uno tenía la vaina esa, como de ese discurso de los hombres no lloran, Ujú, y por eso todo, hay que revisar todas esas masculinidades ahora.
¿sí? Y uno como masculino también revisarse. O también de la mujer, que la mujer nacía para servir al hombre. Sí, entonces, claro, uno llega a un punto que parece que esa es la vida, pero también uno va creciendo y va diciendo, no, esto no es la vida, esto lo desecho, esto no me gusta, yo también lloro, ¿sí? No, y Yo la también, realidad es que independientemente de que y es que es un problema de contexto, además, y es un mm, problema de fondo literalmente, y no, es, además que, aunque hablamos de un contexto difícil en donde las sí. personas tienen unas preocupaciones mayores, Y no pues había comunicación. Yo qué le iba a decir a mi papá, ay papá, estoy deprimido. claro, pero No, la o sea, realidad es que igual la sí realidad es que uno existe, sí está claro, deprimido. O sea, y yo descubrí, es igual un estado psiquiátrico sí, que puede quitarte la vida. claro, que uno no sabía. Entonces al final no es menor. No, Al final sí es una preocupación claro. importante. Digamos, uno dice, digamos que hablamos con mi mamá y mi mamá me decía, uy, yo muchas veces estuve deprimida, pero no sabía que estaba deprimida. Claro. Porque eso no se sabía. O sea, usted le daba como la persona que es bipolar, por ejemplo, Ujú, y los otros, ay, está loco. Ay, pero parece loco, él cambia un momento, pero porque no se sabía nada de eso. O sea, por ujú. eso ahora es tan lindo que uno ya esté hablando de eso, o en el colegio, ¿sí? Ah, ese niño es un vago, no hace nada, y era un pelado deprimido. O, ah, ese niño es muy inquieto, no hace nada, se la pasa molestando, brincando, es un pelado. Si me entiendes, como eso no importaba, uno era como un animalito, ahí sí. Ujú. Corra para allá, vaya para allá, estoy triste, pues no esté, no esté Sí. triste, y ya. Entonces, pienso que era un tiempo donde a eso no se le ponía atención, ¿Y en qué eso no momento le importaba. pusiste atención tú? Cuando iba a la escuela al arte, porque el arte te hacía pensar, el arte te hacía descubrir algo que no estaba en ti en todo el boroló del trabajo de ser papá, de ir a pintar, de las problemáticas sociales, de todo lo que tienes, el arte te decía como, hey, vamos a hacer esta dinámica, entonces es tan bella esa la tarea del arte. Entonces creo que en ese momento empecé como a soltar. Y a Y entender que de repente no estabas tan bien como pensabas. sí, de que detrás de todo ese, ay, ush, también se escondía una defensa, porque yo era muy tímido. Hay gente que no me cree, yo soy muy tímido y por eso me gusta actuar, porque la actuación En efecto, no te creemos. me permite, me permite esconderme un poco. Claro. Pero era como, uf, eh, parar un momento, hacer Ujú. una retrospectiva y darse cuenta que habitan en un montón de cosas que hay que ponerles atención y que ir al psicólogo no es de locos. Sí, y que ir al terapeuta no es un problema, es divino hablar con otra persona y más con una persona Que sabe que, cómo que guiarte. sea preparado para eso, que Ujú. sabe cómo guiar. Eh, chévere, Y chévere. entonces tú llegas a donde un psicólogo, no porque fueras buscando un terapeuta, sino por un tema, digamos, relacionado a tu trabajo, ¿verdad? Terminas Sí, ahí, la vida te pone ahí. sí, ¿Y qué además, descubriste en ese lugar? descubrí que siempre hay que tener gente para hablar. Es muy importante. Yo les digo, yo tengo mis maestros para hablar, ¿sí? Que es parceros que cuando yo hablo con esa persona es como, se desbloquea uno. Ujú. Porque uno habla a veces mucha mierda y se ve con los amigos, pero realmente no conversas. Entonces yo, digamos, con mi hermano, Puche, Javier, son amigos que cuando yo estoy en determinada situación, voy allá, porque sé que hablando me pueden ayudar. Entonces creo que es muy importante tener esos personajes en la vida, ¿sí? Y tengo otros que vienen a mí, Claro, al Taita Barragán, que lo cogen de parche a uno. el Taita Taita, Barragán. cuénteme a ver qué. Pero creo que lo que me salvó fue que, claro, al ir a clases, a ir al arte, al aprender, al dictar clase también, pues tú empiezas a formarte. Entonces es una formación entre formadores y siempre la lucha, vamos a salir del barrio, vamos a salir del barrio, vamos a hacerle, vamos. ¿Cómo salimos del barrio? Estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estudias tienes un conocimiento. Ay, pero es que el cartón no sirve para nada. Sí, sirve para decirte, huevón, duraste 5 años y cumpliste y fuiste 5 años y acá está el certificado, que eres capaz de hacer algo. ¿Sí? Entonces cuando sales del barrio, hablas, ves, conoces gente, empieza a haber una energía muy bella. Entonces creo que siempre esa fue mi energía, subirme al cantar radio y decir, ay, un día estaré en Mar del Plata, o un día estaré en el centro, un día estaré en Rapal Parque. Eh, Porque yo no soñaba, yo cuando empecé a actor, yo no decía, ay, yo decía, uy, severo que mi mamá me viera actuando con Jairo Camargo, por ejemplo. Sí, o sea, era uno inocente porque a pesar de que era un man grande, era un Ujú, niño que me ujú, tocó madurar pronto. ujú. Pero uno se imaginaba que todo era fácil, que todo era como, wow, que ocurra, y después te das cuenta que no.
pero que esas ganas, que es el ánimo que uno debe tener en la vida, no lo puede perder. Cuando usted pierda el ánimo, preocúpese, que es el O alma, sea, la aún fuerza. estando en un momento difícil en términos de salud mental o tal vez en tu momento más difícil, ¿crees que nunca perdiste el ánimo? No. Yo una vez me estaba muriendo porque tuve un accidente y mi mayor preocupación era recoger el dinero para el entierro, ¿sí? En tal estado que estaba. Y entonces yo sentía que como que yo me iba muriendo ran, y volvía. Y me iba muriendo y volvía. Porque morirse es sabroso. O sea, el estado en el que estaba era muy bacano. Porque olvidabas todo lo que estaba pasando acá. Y yo, no, 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 no. O sea, ni por el putas. ¿Sí? Yo decía, me van a volver, me faltan unas fotos. Me falta un papel. Pero siempre me eché ganas, ¿sabes? Porque hay que echarse ganas. Porque si no estamos jodidos, porque la vida es dura. La sociedad es dura. Vivir, aceptarse, envejecer, mirarse el cuerpo, enfermarse, enamorarse, perder a alguien es duro. La vida es un desprendimiento todo el tiempo. Y yo creo que uno tiene la lucha en la vida de ser humano. Uno no nace humano, uno se vuelve humano, se humaniza con el otro. Entonces pienso que siempre hay que, porque esto es muy difícil, para darse uno duro. Uy, no, 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 me preocupa. De pronto fue lo duro, ¿ves? Uno vive tan duro que yo decía, no, 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 yo ya vi unas cosas muy duras, a mí no me tumba ahora, o sea, voy con todo el amor del mundo, pero es imposible. Si tú dices, yo le digo al parche del barrio, es que nos tocó difícil, es que comimos mierda, es que es duro, por eso mismo, pa. Si te tocó tan duro, párate duro, mi brother, porque no eres el único. Al hijo Gomelo también le toca duro. O sea, ¿tú Claro, crees que porque tiene no se todo, sufre en no? comparación. Sí, o sea, entonces porque tengo Sí. todo ya no me pasa nada. No, ojalá Juan fuera así Pablo, de fácil. y Señora. caso, Señorita. señorita, dejando de lado ese ánimo y esa fuerza que tú siempre has tenido, ¿en qué momento de la vida has sentido que te has derrumbado? Porque todos hemos tenido esos momentos. Mm, ¿En qué momento la vida te sentó y te puso de frente, digamos que, con tu salud mental? ¿Y en qué momento dijiste, estoy en el fondo y el- tal vez este ánimo y estas sí. ganas que he tenido siempre pueden ser también un escudo con el que yo me he defendido para Sí. atravesar por un montón de momentos difíciles? No, y es un escudo porque me tocó sacarlo, ese callo. Pero Ujú, mira que a mí me dio muy duro cuando me fui de la casa. ujú. Todavía, mira, se me corta la voz. Mm, porque, porque ese cuento que uno se tiene que ir de la casa, que uno crece, no, nunca fue mi parte. Yo era feliz en casa. Amo a madre, a mi hermano, la recochadera, pues todo el día. Y cuando me fui, me sentí solo. Y entonces me bajó el flow y después tuve una ruptura amorosa. Conseguí una persona y la volví mi piso. O sea, como estaba tan solo, me aferré a alguien. Y luego ese alguien se fue y quedé más doblemente solo. Y presenté un casting y no quedé. Y yo dije, claro, no, debe ser por la nariz. Claro, debe ser porque hablo así. No, de pronto fue la ropa. Claro, como yo soy de un bar. Y me empecé y voy y me meto a cuarto oscuro, parce. Que todos tenemos un cuarto oscuro, porque cuando tú peleas con la pareja, ¿sí? Hombre, mujer, o sea, tú no estás llorando por eso que te pasa, sino que tú te vas a un cuarto oscuro a decir, claro, a mí siempre me rechaza, cuando era chiquito me pasó esto, 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 y uno le da mucha vuelta a eso, y entré a ese cuarto oscuro otra vez. ¿Y ¡Oh! qué veías en ese cuarto oscuro? No, la mierda de uno, la falta de autoestima, los traumas de chiquito. Yo siempre le digo al parche, ay, ya, ese trauma lleva muchos años, tenga uno nuevo. Uy, ya ese trauma, ya, pague la universidad. O sea, apóyelo y sáquelo adelante, tenga nuevos traumas, pero en ese momento se va uno a eso. Es que mi papá me pegó. Sí, claro, todos. Pucha, todos hemos pasado por unas cosas horribles. Todos, porque todos tenemos una historia para subir al avión. Pero entonces ese momento sí fue muy, muy duro porque empecé a perder el ánimo. ¿Sí? Y empecé a pensar en suicidarme. ¿Sí? Entonces, porque cuando uno está tan roto, uno lo único que quiere es dormirse.
o tomar y emborracharse y quedarse ahí, que todo se te olvide porque uno no es capaz de afrontar. Entonces, por eso, con todo el respeto, porque suicidarse es una tarea muy dura, Mm. pero llegué a ese punto de estar sin ánimo. Estaba con los ojos vendados, no veía la realidad. Yo Y siempre he dicho que la depresión es como una distorsión de la realidad y fíjate que es pues como una definición parecida, es como estás vendado, sí, no puedes ver lo que tienes ves ahí solo a enfrente. un lado y eso lo hace y ya cambia todo. Y entonces cuando empecé a pensar eso, pues horrible. Y me pasaba llorando y me lo pasaba dándome duro en ese cuarto oscuro. Y buscaste ayuda ahí. No, no. ¿Y cómo saliste de ese cuarto oscuro Estaba, entonces? estaba conmigo mismo ahí en esa lucha, porque tenía, todo se me juntó. Salí de la casa, la ruptura amorosa, bueno, toda esa vuelta. Y eh, ¿Por qué no pediste ayuda? porque no sabía comunicar eso. No sabías Era bueno cómo. para ayudar a los otros, porque eso sí, y para dar consejos y para uno al otro, no, usted debería hacer esto. No, yo creo que, pero con uno, no, por eso pensaba el animador que él le anima, porque yo siempre fui, vamos, motivador, tan, 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 y cuando caigo al hueco, me doy cuenta que no tengo un amigo que me anime. Ujú. Incluso llegaban amigos a que los animara y yo así, igual yo le metía y tal, pero yo estaba pasando por un momento muy difícil, empiezo a pensar en el suicidio, eh, pero no podía tampoco, ¿sí? Ujú. Y llegaba madre al recuerdo, mis hermanos, mis amigos y me volvían a traer, ¿sí? Te traía el amor. Sí, el amor. Yo siempre he dicho, cuando usted esté en la más mala, acuérdese que hay alguien que lo quiere, marica. Alguien, alguien, todo bien, confíe. Y cuando estaba en esa se me suicidó un amigo, se adelantó. Y cuando fui a ver lo que sucedió alrededor Ujú. del suicidio de mi amigo, nunca más volví a pensar en suicidar, nunca más. O sea, lo que tuve que ver de su familia, de sus amigos, en mí, de su hija, de su esposa, fue durísimo. Yo siempre, o sea, le decía a él, o sea, se adelantó, se nos adelantó, porque también éramos una generación también triste, también una generación que venía de un comedero muy duro, una generación sin internet, después con internet. Ujú. Entonces, yo después de ver que mi amigo se suicidó y todo lo que pasó con su familia, yo juré en mi vida volver a atentar contra mí. ¿Lo intentaste en algún momento? No, ¿O no lo podía, lo pensaste? pensaba. Empezaba a entrar en, cuando usted empiece a entrar en videos, pide ayuda, hable, llame. Yo ahora me volví así con amigos porque todos Claro. nos ponemos tristes, todos pasamos por momentos duros. Pero yo pensaba como lanzarme, o sea, estaba en un sitio alto y empezaba ese pensamiento. Luego pensaba otra cosa. Y eso es que uno no se suicida y mañana me va a matar. No, uno empieza a construir eso, a construir eso, a Y construir pasa en eso. cualquier segundo, además, que ese es el Sí. peligro. Y no, yo quiero llegar a viejito, no. Ave María, yo creo que uno tiene muchas cosas que hacer. ¿Sí? Sin duda estabas en un momento muy difícil en términos de tu salud mental. O sea, yo creo que las personas tienen que entender que cuando hay un pensamiento suicida o cuando hay pensamientos de muerte tan presentes, estás en un lugar en donde sin duda necesitas Esas, ayuda. man. Tú en ese momento no sabías cómo pedir ayuda, entonces, ¿cómo saliste de ahí? ¿En algún momento llegaste a donde un psiquiatra, fuiste diagnosticado por un psiquiatra, un terapeuta te ayudó? ¿Cómo lograste salir de ese lugar o cómo lograste empezar a entender además lo que estabas transitando? Porque entenderlo hace Sí. parte del proceso. Me tocó abrazarme, me tocó arrullarme, me tocó darme teta, Porque dices, me- me tocó. porque no tenía a dónde ir. Y no era capaz tampoco de decirlo. Ujú, Porque decirlo es duro. ujú, Decir estoy roto es duro. Decirle a otro la vida me sabe a mierda es duro. ujú. ¿Sí? Entonces me tocó abrazarme, arrullarme, bañarme y empezar a ayudarme a mí. Porque no tenía, o sea, estaba re mal. O sea, yo dije, no, ¿para dónde cojo? ¿Y cómo te ayudaste? Yo, no, volviéndome mi papá, volviéndome mi mamá.
¿sí? Porque tampoco le iba a decir a mi mamá eso, porque uno a veces no tiene esas comunicaciones. Ahora que mi mamá era re buena, pero en ese momento no. Además, también como había empezado a ser señor de niño, entonces también me agobiaban muchas Estamos hablando que responsabilidades. acá, ¿cuántos años tenías? O sea, Ahí ya tenía ya 20 y pico. Y todo eso, todo, de pronto un día estaba guardado en ese cuarto oscuro y un día todo detonó. Tenía 30 y estaba todo bien, pero me atacó eso. Entonces, como no tenía a dónde ir y cómo estaba entender, aparentemente todo bien, todo claro, estaba pero... perfecto, perfecto. Toda mi carrera iba muy bien, todo estaba, o sea, el que me veía, ay, tan chévere, Barragán, todo lo que te pasa. Y es que ahí está la gran ironía de la salud mental, y es, tú nunca te imaginas que el que tiene trabajo, tiene novia, tiene familia, tiene una casa, tiene Sí, comida, tiene éxito, tiene está plata, pasando, está pasando por ese uy, infierno. sí, Y ese es yo creo que también el mensaje detrás de muchas de las historias de las personas que pasamos por ahí. Es decir, tú no sabes por lo que está no, pasando el otro, sí. pero eso tampoco es garantía de que la persona esté bien. Sí, el amor, no, yo mismo me cogí, bueno, vamos, levántate de la cama, güey. Si pudieras estar ahí otra vez, ¿creerías que el camino sería de pronto no más corto porque uno tiene que transitar lo que tiene que transitar, pero eh, tampoco creo que más fácil, no sé qué palabra sería, pero si volvieras a ese lugar, ¿pedirías ayuda? Dirías como, acá tengo que Sí, pedir ayuda. sí, pobrecito Juan Pablo, o sea, pobrecito uno. Aunque no Ujú. hay que pobretear a nadie, pero me entienden lo que quiero decir. Sí, Es como cuando uno se recuerda en esas, ay, uno estaba tan solito, parce. O sea, como que yo me veo, yo, uy, marica, flaquito, perro. Duro, todo bien, ven acá. Porque, porque es muy duro cuando uno está así. Uno está muy solito, eso es soledad. Entonces, como que si, o sea, primero, no, lo que te digo, no volvería a pensar en eso porque le hubiera hecho mucho daño a mi madre. Imagínate, me hubiera suicidado. La he pasado tan bueno. Entonces, como que me hubiera privado de eso, le hubiera quitado, le hubiera robado la vida también a mi mamá, a mis ujú. hermanos, a mi parche. Sí, pero Y fíjate que hay algo y es, la he pasado tan bueno, es decir, como que sí, lo acabaste de decir, y es, yo creo que la persona que nunca ha estado en ese lugar no entiende como la gran ausencia de vida que uno tiene en vida. sí, Y cuando uno sale de ese lugar es muy bonito ver cómo uno disfruta las cosas más pequeñas. sí. Sí, y yo no, yo le digo a todo el parche y el que esté viendo, que esté pensando, que tenga la cabeza loca, parce, red de apoyo, busque amigos, haga algo, confíe, quiérase, amor, ámate, o sea, a lo bien, a veces no hay nadie, todos hemos pasado por eso, como cuando uno está en otro país, cuando uno está estudiando, cuando no conoce a nadie, cuando todo el mundo le da la espalda y uno es lo más chimba que uno tiene y le toca a uno darse moral y no es el discurso de, ay sí, me amo, me amas, te amo, Ujú. es el discurso más de cuánto te quieres tú y cuánto te respetas sobre todo. Y el respeto es amor. Ujú. Y cómo te hablas y cómo te tratas. Porque si no vas a replicar todo lo que te dolió, toda la mierda que te echaron, te vuelves así contigo, te transformas como si cogieras a todas esas personas y las volvieras un personaje que te jode. La voz de la conciencia diciéndole a uno, no sé qué, "Tss, cállate, porque eso no es la voz de la conciencia, son puros bichos, Ujú. puros virus que uno tiene, Ujú. ¿sí? Cuando te hablas mal, cuando te miras al espejo y te tratas mal, cuando sientes que no puedes, cuando te comparas, porque compararse es el camino al infierno, eh, tienes que empezar a limpiar toda esa vuelta, ¿sí? O sea, yo en un momento estaba tan solo, pues sí, pues todos solos, todos estamos solos en un momento. Hay una ficha del rompecabezas que no he logrado poner en esta conversación, y es de toda esta historia, y además de que dices que lograste rescatarte a ti sin pedir ayuda en ese momento. ¿En qué momento de toda esta historia tuya, de la vida de Juan Pablo, eh, llega, digamos que esa conciencia frente, por ejemplo, a los recursos terapéuticos? Porque tú me dijiste, yo Ah, ok, llegué a un sí. psicólogo que Pues me ha ayudado sí. hoy. Pues cuando saqué la cabeza, de todas maneras, mis amigos, Puche, Ujú, Javier, mi hermano, siempre eran unos guías increíbles ujú, también. Habían estudiado psicología, arte, antropología, bueno, entonces eran unas conversaciones muy bacanas que me ayudaban en el silencio de no decir, pero cuando yo logro sacar la cabeza,
sea, cuando logro perdonarme y aceptarme que así es mi cara, que así soy yo, que estas son mis manos, que soy así. ¿Qué sentías que te tenías que perdonar? Eh, ¿Qué me tenía que perdonar? Yo sentía que... Puta pregunta tan dura. Perdón. Yo sentía que me tenía que perdonar, era que de pronto nunca fui lo que quise ser, o de pronto nunca Ok. encontré el apoyo que quise encontrar en mi infancia, ¿sí? Y después me di cuenta que eso me ha afectado mucho y que siempre había tenido una soledad en mí, ¿sabes? De pronto fui un niño muy solo. Ujú. Ya luego eso se llenó y tengo un montón de amigos divinos y mi familia hermosa. Pero cuando logré sacar la cabeza, ahí pedí ayuda, porque estaba hundido. Y cuando pude, Respiré. ayuda, estoy por aquí, me estoy hundiendo. Caigan, y cayó la banda, cayó el parche, cayó mi familia. Y aprendí que necesitaba amor, que tenía que dejar también ese orgullo y ese ego y ese miedo Ujú. de decir estoy mal, me duele esto. Eh, eh, Y ahí, además de la ayuda a tus seres queridos, ¿le pediste ayuda a un profesional? bueno, entonces ahí empezamos, pum, tan, tan, se empezó a organizar todo. Eh, y luego mi hermano siempre me decía, ve a terapia, es Ujú. chévere ir a terapia, ¿sí? Y entonces llegó un punto que ya se me acumularon un montón de cosas en la vida y fui a terapia por un trabajo, por una situación que estaba organizando. Eh, y porque estaba interesado también en cambiar muchas cosas de mi masculinidad y la formación que uno tiene como hombre. Ujú. Y di un parche, un grupo de masculinidades que se llama Manes a la Obra, parce. Ujú. Y fui allá a hablar tal, fui a círculos de manes. Igual yo siempre he sido con mi parche, hemos sido muy hablador, pero cuando empecé a ir a hablar con una... Es que en el barrio uno se volvía la terapia de otros, o sea, entre todos nos ayudábamos en ese sentido, porque Ujú. no existía, eso era muy caro. Pero cuando ya Ujú. logré ir, fue muy chévere porque me encontré con una terapeuta bellísima y un Ujú. psicólogo, una chimba. Ujú. Y fue muy chévere poder hablar con ellos y poder guiar el camino porque yo creo que ellos lo guían a uno y le desenredan la pita. Claro. Porque también hay gente que le da miedo, pero no, es una conversación tan amena y tan chévere que tú te vas pensando un montón de cosas contigo. Y el que va al psicólogo no está loco. Y el que Ujú. va al terapeuta no es que, pues sí, necesita ayuda, pero más, ambos se ayudan. Es que todos necesitamos ayuda. Sí, Y al final la terapia no es solamente para cuando estás mal, es para la sí, vida. Tú para lo has la puesto vida. en los Uf, mejores términos, es una guía. sí. Por eso uno cuando tiene un parche chimba y hay amigos, yo tengo amigos así y sé que soy el amigo de otras personas que me dicen, Barragán, veámonos la otra semana, y caiga y nos sanamos con la palabra y miramos a ver por dónde cogemos. Entonces sí, no hay que esperar a estar mal, no hay que esperar que la mamá se muera para llorarla, eh, porque siempre andamos como en ese límite, ¿no? Tenemos que, hasta que nos pase esto, ahí sí vamos. Entonces Ujú. no, fue severo y yo, wow, nos vimos como 7, 8 veces. Después tuve una terapia solo. ¡Wow! Ujú. ¿Cómo así una terapia solo? Ya individual, ya Ah, no. era una terapia, fuiste a una terapia Fui a grupal, grupal ya, de círculos de manes, ya. severo. Y eh, ya después y ya consulta. después íntima. Ujú. Uf, no, yo sí le digo al parche que no pierda la oportunidad de tener con quién hablar de esas cosas que uno casi no habla con nadie. Porque me parece que cuando uno habla se libera un resto. Y es severo. No, por favor, No, tal cual. hágale, búsquele la comba al palo. Mm. Y no trague que se enferma, porque uno a veces se guarda muchas cosas. Por eso es que uno se enferma de las piernas, del De todo. intestino, del pelo, de todo. Porque uno a ¿Qué te veces tragaste tú? está ¿Qué te comiendo. enfermaste? Yo me tragué el creer que era suficiente, el creer que todo lo podía hacer, que todo lo podía organizar, ¿sí? El no permitirte Y ser no vulnerable. permitir al otro hacer. Ok, Aprender o sea, que los otros también, entonces yo quería hacer todo, todo, ya. todo, y manejar todo, y la vida me dijo, no, no, mi hijo, esto es de todos, somos muchos y entre todos, todos hacemos, pero yo quería hacerlo todo, y decirlo todo, y saberlo todo. Entonces me empecé a enfermar porque me tocó darme cuenta que no estaba solo, que fue hermoso, ¿no? O sea, al mismo Ujú. tiempo el darme cuenta que no estaba solo me hizo abrir y
y llegar a la superficie, pero creo que lo que me tragué fue eso. Me tragué muchas cosas que no le dije a padre. Me tragué la rabia de las cosas que me pasaron en la adolescencia. Me tragué la rabia de no poder darle una familia a mi hijo, en la familia funcional, ¿no? Me tragué la rabia de haber sido papá tan joven. Me tragué la rabia de no haberle podido decir a todos esos chinos que me pegaron, no me peguen más. ¿Mm? Me tragué la rabia de vivir ese otro lado. ¿Qué te pasa? Entonces al tragarte eso te empiezas a enfermar. Te empiezas a enfermar, te empiezas a podrir. ¿Sí? Hueles mal, te oscureces. Entonces tienes que cagar o vomitar. Literalmente, Pero claro. si no lo sacas, no vas para ningún lado. Si no sacas esa vaina. Y después estás enfermo peor. ¿Sí? Entonces hazlo por ti. Púrgate. Púrgate, por favor, el corazón, la cabeza. Emocionalmente. Sí, púrgate. Perdona a tu papá. No Ujú. sé, yo vengo de una generación que los papás fueron muy duros. Perdónalo. Si no te hablas con un familiar, no sé, intenta perdonarlo, intenta hablar o déjalo ir. Pero venimos de un poco de violencias, de cosas que cuando tienes 14 años ya tienes una maleta llena de mierda cargada. Suelta. Si hay un familiar con el que no le hablas, perdónalo, háblalo, llámalo. Si hace 2 años no te hablas con tu papá o tu mamá, llámala, fresco. Dile, porque te va a ir mal. Si arrastras rencor, te va mal. Es como ir con un zapato cagado donde vayas hueles. ¿Sí? Entonces yo como que toda esa vida era la que no me dejaba avanzar y entender. ¿Sí? Los machismos, los feminismos, los polos, la rabia, lo que aprendí del amor. ¿Sí? Entonces siempre le digo eso al parche. ¿Cuánta gente estás cargando? ¿Y cuánta gente tienes que perdonar? Vale la pena. Vale la pena llamar a una persona que salió con uno hace muchos años y decirle, oye, perdóname, en esa época era un tontazo. Ujú. Vale la pena también eh, volver a abrazarse y soltar todo eso. Todos tuvimos una vida dura, vida de rabia, pero tienes que soltar eso. Esa es la tarea del ser humano. Ahí te vuelves humano. Humanízate, límpiate. Siempre va a haber una segunda oportunidad. Siempre, siempre. Estás viviendo esa segunda Sí. oportunidad. Voy como en la octava, pero, pero siempre hay una oportunidad, siempre creo eso. Siempre, siempre, todo bien. Relaja el pony y peínelo, que es lo difícil. Relajarlo es fácil. Relaja el pony y peínelo. ¿Sí? Y siempre hay muchas oportunidades. Siempre, siempre. Y doy testimonio, así como dicen. Doy testimonio que se puede, que tú puedes venir de un barrio duro, que puedes venir de una familia con determinadas condiciones, que puede ser papá a los 14 años, que puede tener un accidente a los 18, pero se puede. Y se puede ir a la televisión donde decía, no, solo la gente de televisión tiene que ser así, así. No, señor, todo bien. Sí, a mí un man de televisión me decía, Juan, es que tú eres muy feo para la televisión. Y yo le decía, perro, pero un día hacen una novela del feo. Y me llaman a protagonizar, weón. ¿Sí? Porque siento que uno cuando le mete esa actitud, que después me fui a chillar, o sea, después, "Ay, ¿por qué me dijo eso?". Pero hay una vaina que uno tiene que meterle también una actitud a la vida, porque si no todo se vuelve un drama duro. ¿Sí? Y hay que aprenderse a reír de uno. Chévere, una risita, ay, todo bien. Cáigase y cáigase, fresco, bájele. Ríase de usted un poco, porque va a ser así. El Juan Pablo de hoy, el Juan Pablo que sin duda ha sanado un montón de cosas, que además logró salir de un lugar difícil, abrazándose a sí mismo. eh, Ese Juan Pablo qué sueños le cumplió al Juan Pablo del barrio que tenía toda esa rabia y todos esos dolores. Todos. ¿Todos? Me cumplí. La re buena. Ya puedo morir tranquilo, dijo el amigo. Pero hay que llegar a viejitos. Uf. Y creo que sí, yo quiero llegar a viejito.
Yo invito al parche a que se cumpla, parce. Cúmplase, papi. Nena, cúmplase. A usted, mi brother. Cuando usted se cumple, perdona, suelta, se abraza, porque se cumplió. Porque siempre nos andan vendiendo una meta lejana. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llegar? Para hacer, ¿no? Toda la vida. Ay, ya estudié esa. Y esa meta que es mentira que nunca llega. Es un impulso, pues. Pero cuando tú te cumples, es muy lindo porque te sanas. No, yo ya. Y es muy lindo cumplirse para perdonarse. Y creo que, que se revise uno y se cumpla. Yo me cumplí, yo quería ser actor, ya fui, ya salí de una película, ya hice una novela con los actores que madre veía. Eh, ya amé, ya peleé, ya perdoné, ya me perdonaron, ya reparé, ya me repararon, ya revisé el hombre que soy, ya he cambiado cosas, he viajado, he corrido en peloto, me he tirado al mar, eh, he abrazado, he amado, he pasado por todo, o sea, no sé, siento que estoy en un momento muy bello y no es un fin, ¿no? Sino que ahora cuidar eso, porque creo que uno nunca es solo y uno también riega esa onda. Y el amor es una onda. Y si tú botas flow, eso se multiplica. Dice una canción de rap, tire la buena que rebota, que me encanta. Tire la buena, todo bien que esa rebota. La mala también. ¿Sí? Entonces, no, cumplirse. Estudié, me gradué, fui a la universidad pública, la distrital, orgullosamente. Luego me fui a Cuba a estudiar a San Antonio de los Baños. Siempre soñé en hacer una película, ahorita ya llevo más de una docena de películas. Ya viajé, ya vi los cuadros que veía de niño en la enciclopedia que nos regaló un señor donde trabajaba mi papá y siempre veía esos cuadros y un día la vida me llevó por allá al Museo del Prado. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que todo se empezó a sanar después de que vencí el quitarme, Juan, si eres así, eres así. Quiérete, perro, quiérete. Háblate lindo, sácate los bichos de la cabeza. Perdona, acepta que la cagaste. Repara a quien cagaste y quien te cagó también que te repare, en ese sentido. Y empecé a sentir un flow. Y usted sale, un rayito de sol, no sé. Llueve y, ay, qué linda lluvia, así. Y empiezas a sentir, claro, hay cosas por ahí, pero empiezas a sentir eso. Y cuando te llega el amor o el desamor, lo recibes de otra manera. Ya no te vas para el cuarto oscuro. Ya no culpas al niño o a tus papás, sino que te responsabilizas. No, es que a mí me tocó así, no, es que a mí un día me hicieron. Listo, te hicieron eso. Lo culpas. Ahora responsabilízate. Tienes que responsabilizarte también, porque si no nos quedamos Hay toda una la gran vida. diferencia entre culpa y Sí. responsabilidad, total. Entonces ya hay que dejar la culpa y responsabilizarse para avanzar. Y todo se pone bello. Mi sueño era salir en una película si fuera de piedra, de árbol, de transeúnte 4, carro estrellado. Sí, lo que fuera, me parecía una belleza. Y lo cumplí y estudié y terminé mi carrera. Y me cumplí. Y de las cosas más lindas que yo quería era que mi mamá fuera al grado. Porque en bachillerato no me gradué, me tocó por ventanilla. Y en la universidad pude graduarme. Y cumplí también ese sueño que mi mamá me viera ahí. ¿Y te vio? Sí, severo. Mi papá también. O sea, todo el parche era re buena. Y creo que cuando tú haces algo bien, digamos, tú no lo sabes, pero tú debes ser ejemplo para mucha gente. Para tu sobrina, para tu familia, para el que no te conoce, que dice, ay, tan chévere el programa, tan chévere como habla ella, ay, tan chévere la charla. Uno siempre es ejemplo para los demás. Y a mí me encanta volverme ejemplo. Porque siento que cuando fui chico, la gente que fue ejemplo en mi vida fue la que me encaminó. Entonces me parece chévere ser buen ejemplo para mucho parche. Creo que esa es la tarea y a eso venimos. Para alguien que en este momento le tenga miedo a, como lo dices tú, ir a ese cuarto oscuro que a veces toca ir, Sí, toca ir a ¿cierto? limpiar esa Toca ir vaina. ahí, que yo lo digo que hay que ir al fondo, Mm. como se llama este espacio. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente están en ese cuarto oscuro y ni siquiera se han dado cuenta que están ahí o no quieren abrir esa puerta? Que hay que vencer el miedo.
Yo le diría a ese parche como, mira, si no limpias ese cuarto y si no sales de ahí, lo vas a tener toda la vida. Porque toda la vida se te va a presentar. Cuando te desprecien, cuando pierdas un empleo, cuando te enamores, siempre vas a ir a ese lugar. Porque tú crees que eres ese lugar y tú no eres ese lugar. Eso es una parte de lo que te pasó en la vida. Una parte de todo lo que es la vida, un pedacito nomás. Pero no eres todo tú. ¿Sí? Porque el cuarto oscuro parece que se volviera todo. Entonces yo le diría al parche que o limpia, es que no hay más decisión. El día es día, la noche es noche. Entonces sería, tienes que coger ese toro por los cachos y tienes que limpiar ese cuarto porque ese cuarto no va a desaparecer hasta que lo limpies. Te va a acompañar toda la vida. Y eso que te pasó, no eres tú. Es una delgada parte. Las veces que te rompieron el corazón es un pedacito, pero no una totalidad. Entonces, no, que limpie, ponga unos guantes, mijo, ponga una emisora o ponga un temita bien, la música que le guste y bueno, vamos Y a a asear limpiar. y limpiar porque es que no se puede perder la vida, hombre, de estar uno por allá en un momento hermoso de la vida y todavía esa vaina haciéndole ruido, ¿sí? Entonces creo que a mí me tocó eso, a mí ya llegó el cuarto, ya me tocó salirme y no lo quiero, o sea, ya ni lo tengo. Ya ni lo tengo, antes lo tenía siempre, yo ya no, yo qué voy a entrar eso allá. Claro, me entristece, hay cosas que me entristecen, me pasan cosas, pero ya no voy allá a darme cuchillo, a darme duro y a justificar que soy así porque me pasó eso, a responsabilizarme pues de la vuelta. Pero no, sálganse de ahí, yo invito a todo el parche, deje esa maña tan fea, de que le pasa algo y se va para allá, qué hijo de puta maña tan fea, parce, a lo bien, ¿sí? Como un amigo que llevaba como 8 años llorando por una exnovia, y yo, ve, usted no tiene otra historia que contar. O sea, ya deje esa muchacha en paz, weón, ya 8 años. ¿Otra vez arroz con huevo? Sí, o ¿Otra sea, vez? otra vez arroz. No, ya, libérate. Porque uno también le cuesta liberar cosas y soltar historias. Yo tengo amigos no, es que a mí cuando chiquito, marica, no cuentes más esa historia. Es que yo creo que ahí está la gran diferencia de lo que tú dijiste y es en culpar nuestro contexto, culpar a los demás, culpar lo que nos pasó o hacernos responsable. Sí. Seguramente tu amigo, hasta que no se haga responsable de esa ruptura, seguirá Seguir hablando hablando. de su Sí. ex. Y tan bonito es eso. Y esa vaina de uno hacer conciencia. Cuando hable el bicho, ¡tss! Cállate. Pero tú, ¿por qué? ¡Tss! Cállate, ¿quién te llamó? Hombre, llegas a una fiesta, vas a poner un ejemplo bobo, llegas vestido de particular, pues, y la fiesta es de paño. Y usted, ay, marica, me veo re mal. ¡Tss! Cállate que llegaste tú. ¿Todo bien? Entonces uno le toca empezar eso con uno, porque eso es un personaje inventado. A uno le dijeron que uno era así, y uno no es así, uno es otra cosa. Y también el otro, que es horrible, el otro sí, el de callarse y la historia que uno sabe, uno sabe cuando está contando la misma historia, uno sabe cuando otra vez está hablando de lo mismo. También, oye, ¿por qué va a contar eso? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo estás? No, pues duro, porque bien o mal, todo bien, pero uno se acostumbra y entonces uno se vuelve esas historias que cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, cada vez que vuelva a contar esa historia que ya contó, no la cuentes, todo bien, y uno la va soltando, ¿sí? Porque o si no, uno se la sigue creyendo. Es como el actor que utiliza la memoria emotiva para llegar a una emoción y siempre tiene un recuerdo eh, para llegar a esa emoción. Para llegar a esa emoción Y específica. tanto recuerda, que se queda ahí, ¿sí? Entonces no perdona eso ni tampoco lo suelta. Y dice, no, es que eso me sirve para actuar. Peligroso. Peligroso porque se le puede volver a uno ahí una vaina rara. Pero sí, olvídense de ustedes mismos por un momento, de ese personaje creado, de lo que hay que ser, lo que hay que hacer, cómo hay que ser. Y a limpiar el cuarto oscuro. Sí, no, pero de una. Breve, ahí puede ir a un almacén. Vayan a Sí, allá, comprar la escoba, pirinola, la vaina trapeadora. esa, escoba, trapero. Y usted entra y mira qué necesita. Y más importante aún, si necesitan ayuda limpiando ese Sí. cuarto oscuro, pídanla Tan chévere que es hacer aseo con los con parceros. alguien. Así sea que le haga la visita en el tinto, en la cocina, mientras uno lava loza, entonces a uno le toca así. Va solo, pilla, y si le puede caer parche, ayudarle a limpiar, por favor, no pierda buena música,
comparten, parchan y pasan chévere. Y Sí, ya. hasta los momentos difíciles yo creo que hay que vivirlos en plenitud, por más cliché que suene. Y Sí, creo que es la única manera. sí, y tan lindo que es cuando uno tiene amigos para eso. Es tan lindo porque el mismo amigo al escucharte te hace sentir el amor. Y el amor es lo que transforma. No hay más nada. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá, por eh, esta conversación, por tu sinceridad, por contarnos gran parte de ti. Yo sé que no es fácil muchas veces conectarse con espacios de uno, con lugares que uno guarda ahí, adentro de también grandes heridas que uno tiene. Entonces, de verdad, gracias por ir al fondo de mi mano. Gracias, ¿no? Severo, me caes muy bien, chimba la entrevista, gracias por la invitación y mensaje para todo el parche, fuerza, fuerza, mucha fuerza, necesitamos fuerza y amor y todo se transforma, como dice Jorge Drexler. Gracias.